En las últimas horas se conoció que aumentó la cantidad de personas en situación de calle en nuestro país. El ministro Lema habló de las causas y puso el foco también en el consumo de drogas y en las adicciones. Hay muchos factores que rodean a este tema. Es interesante ver qué pasa con el delito, es interesante ver qué pasa con nuestras cárceles. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. ¿Bajó la percepción de riesgo en el consumo de droga? ¿Qué visión tienes sobre eso? Sí, yo creo que, personalmente creo que bajó y los estudios dicen que bajó. Yo recuerdo incluso desde el año 2010 que se está hablando de la baja de la percepción. Es una cosa que hemos estado hablando con Daniel Radío, creo que ahí hay un déficit, que se tienen que hacer campañas para aumentar precisamente la percepción de lo malo que es la droga. El otro día hablaba con una abuela de una persona que es adicto y ella misma me decía, yo he ido bajando la percepción porque lo veo que va y lo compra en la farmacia. Entonces, como que eso también contribuyó, no solo eso, pero digo, es una de las cosas que contribuyó a que se baje la percepción del riesgo. Y cuando no hay campañas, creo que eso también alimenta a la baja la percepción del riesgo. Yo recuerdo cuando Tabaré Vázquez hizo aquella gran campaña contra el cigarrillo, que fue la verdad que una excelente iniciativa de Tabaré Vázquez y los logros que se obtuvieron, pero hasta el día de hoy se sigue alertando a la población de lo malo que es fumar. Bueno, lo mismo se tendría que hacer con la droga. Y de varios temas estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con Diego Olivera, senador en este momento del Frente Amplio, ex secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas. Diego, un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Hoy ocupando la banca de la senadora Lilian Quechichán, ¿no? De Lilian, sí, que se está recuperando de una intervención por su rodilla, así que esperamos que vuelva con todo. Bueno, le mandamos un saludo desde acá. Obviamente hay varios temas para hablar contigo, de seguridad, de drogas, de adicciones. Sí. En la introducción recién mencionaba, bueno, estos datos que se conocieron, lo que dijo el ministro Lema, las personas en situación de calle, que allí también hay que conectarlo con distintos factores. El ministro habló de la maldita droga, ¿no? Utilizó ese término para referirse, él apuntó al tema de adicciones. ¿Qué reflexión te genera eso? A ver, la reflexión que me genera es que para muchas personas quizás la droga se transforme en una maldición, ¿sí? Pero lo que no está bien, lo que claramente, conceptualmente no está bien, y mucho más si lo dice una autoridad, es atribuirle a las sustancias, ¿sí? a las drogas en sí mismo, la capacidad de por sí solas generar un problema social de la magnitud que es, por ejemplo, la situación de calle. Porque ahí hay toda una discusión en términos de causa-efecto. Es cierto que hay personas que llegan a una situación de calle por un proceso que involucra las adicciones, pero también la situación de calle es una condición que por el nivel de sufrimiento y desamparo que implica, produce que se busquen las sustancias un alivio a condiciones que son claramente inhumanas y que producen mucho dolor en las personas. Entonces, a mí lo que me falta en una reflexión de ese tipo, sobre todo cuando es de una autoridad con una alta responsabilidad, es, bueno, ¿qué parte de las políticas públicas que tienen incidencia no solamente en la situación de calle en sí misma, sino en las condiciones que la producen, el acceso a la vivienda, al trabajo, a ingresos dignos, a una salud de calidad, a atención de salud de calidad, es lo que está fallando y se debería corregir, porque si no, bueno, lo ponemos como en la droga es algo que está fuera de nuestro control y produce este problema, y entonces como desde la política resulta algo así como una coartada, ¿no? Me sonó más a coartada que a una explicación seria y profunda. Ya vamos a ir a algunos aspectos de eso. Veíamos recién en el tape disparador a la diputada Nevia Reich del Partido Colorado, que estuvo aquí en nuestro programa hablando de la ley, ¿no?, que se había aprobado de internación con voluntad anticipada. Sí. Ella hablaba de percepción de riesgo. Vos estabas mirando el programa, de hecho en Twitter después hiciste algún comentario. Sí. Vayamos a la ley. ¿Qué te genera esa ley? Ella misma acá dijo que no es la solución al problema, pero que es un insumo a tener en cuenta para, bueno, tratar de solucionar o generar alguna ayuda a las personas que tienen adicciones y que están también en situación de calle. ¿Qué mirada tenés sobre eso? A ver, han existido a lo largo del tiempo distintas iniciativas de política pública que involucran la internación compulsiva.
De hecho, la ley de salud mental, aprobada en 2017, una ley completa, multifacética, aprobada por todos los partidos políticos, también tiene un componente de internación contra la voluntad de la persona, de internación por una medida judicial cuando la persona está en riesgo de vida o pone en riesgo a terceras personas. Es decir, que eso ya existe. Lo que veo en este proyecto de ley es que insiste en el mecanismo, ¿sí?, de internación y no tanto en lo que viene después. Porque si yo tengo la regla, tengo la ley que me permite internar compulsivamente a una persona, ya sea porque expresó la voluntad en otro momento, porque un juez lo dispone, porque un familiar lo reclama, y no tengo un sistema serio de atención y tratamiento que venga después, el proceso, digamos, de recuperación es muy difícil porque quienes trabajan en esto, y lo dijeron en el Parlamento, psiquiatras, Junta Nacional de Drogas, componente técnico, digamos, que en los procesos terapéuticos vinculados a las adicciones, el contar con la adhesión de la persona al tratamiento es un componente fundamental. Es decir, que es entendible la necesidad y la angustia de las familias que reclaman una solución inmediata a situaciones que son muy dolorosas dentro del hogar o porque madres fundamentalmente, mujeres que acompañan o tratan de acompañar a sus hijos que muchas veces están en situación de calle y digan, bueno, necesito una medida de fuerza que intente corregir esto, pero tenemos que ver qué pasa en el después. Creo que en ese sentido es una propuesta incompleta. Hablamos de esta ley que plantea que aquella persona mayor de edad psíquicamente apta puede, brindar su voluntad para recibir en ese sentido un tratamiento. Ahí en esa entrevista también le preguntaba por la percepción de riesgo, ¿no? Ella manejó, también sumó el elemento de la regulación del cannabis. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Bueno, lo que pasa es que cannabis en Uruguay es una sustancia consumida por más de 250.000 personas. Entonces, cuando uno mira ese mercado, ¿sí?, esos consumidores y diseña, digamos, formas de regulación en el acceso, como es el caso de la ley que existe en Uruguay, no puede pensar solamente en el consumo problemático. O sea, tiene que pensar también en la enorme mayoría de los consumidores que no son problemáticos, pero que en un contexto de prohibición se ven empujados a consumir sustancias en circuitos ilegales. Recordemos que en nuestro país consumir no es ilegal, pero antes de esta ley sí era comercializar o inclusive producir pequeñas cantidades para consumo personal. Entonces teníamos una situación de contradicción entre gente que podía consumir, porque la ley lo amparaba, mayores de edad, y podía, digamos, acceder, pero solamente por la vía de la prohibición, es decir, del contacto con redes ilegales, generar un acceso legal que puede ser, como es sabido, a través de las farmacias, pero con medidas que no crean, digamos, una promoción, que no crean un mercado, un libre mercado donde lo comercial está en el centro, sino que crean un mecanismo de acceso legal con advertencias, además, porque la diputada se quejaba como, esto recién lo escuchábamos, ¿no?, como que no había advertencias y lo ponía en contraste con el tabaco. Sin embargo, cuando uno mira esas dos regulaciones, la del tabaco y la del cannabis, ve que hay un encuentro, es decir, las del tabaco eran excesivamente liberales, donde la industria casi no tenía restricciones, una industria legal pero sin restricciones, y la del cannabis donde todo se movía en el medio, digamos, ilegal también con cero control, porque lo ilegal el Estado no lo controla. Y lo que hay es un encuentro de ambas políticas en donde se puede comercializar legalmente, pero bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones están diseñadas pensando en que el usuario de la sustancia tenga advertencias suficientes sobre, las consecuencias negativas para su salud que puede tener. Inclusive en el caso del cannabis, con limitaciones a la cantidad que se puede acceder, ¿no? Es decir, tabaco se puede comprar la cantidad que uno quiera, en el caso del cannabis se puede comprar máximo 40 gramos mensuales. Es decir, que uno podría decir, el mercado legal de cannabis es hasta más restrictivo que el del propio tabaco. ¿Y cuál crees que ha sido el impacto de esta regulación? Porque en su momento se había hablado que podía llegar a colaborar con la lucha al narcotráfico. ¿Qué mirada tenés hoy sobre eso? Bueno, ahí hay como dos cosas. Por un lado, hay un desplazamiento importante de la provisión
ilegal de cannabis en el mercado. ¿Sí? Cuando uno le pregunta a las personas, esto la Junta Nacional de Drogas lo hace, de dónde toma, de dónde consigue el cannabis que consume, antes había una enorme mayoría que se abastecía por el mercado ilegal y básicamente por este producto de cannabis prensado, o conocido popularmente como el prensado paraguayo, muy mala calidad, y hoy tenemos un mercado en donde predomina el cannabis en su estado vegetal, es decir, las flores secas de cannabis, por distintas vías de acceso. Algunas estrictamente legales, otras que aparecen como una cierta frontera gris en el mercado legal, es decir, personas que cultivan pero quizás no están registradas, o que comercializan pequeñas cantidades de lo que cultivan, pero no conforman redes de narcotráfico, y un último segmento ya mucho más reducido, que es el narcotráfico tradicional. Es decir, que el mercado de cannabis cambió sustantivamente. Los consumidores hoy se abastecen de un producto de mejor calidad y por redes que son mucho más seguras, más allá de que hay un segmento que permanece con vínculo a lo que es el narcotráfico, ¿no? El narcomenudeo. Luego uno podría discutir si eso tuvo o no, y en qué dimensión lo tuvo, un impacto en la criminalidad y en la violencia, que era un tema, sigue siendo un tema, pero en aquel momento era un tema muy discutido, año 2012, recordarán, donde hay un cambio muy significativo en el tipo de violencia homicida que se empieza a ver en nuestro país. Uno podría discutir si la ley de cannabis impactó en esa situación o no, y ahí obviamente el impacto es mucho menor. Pero en la composición del mercado sí que hay un cambio bien relevante. Ahora, siguiendo ese razonamiento, ¿considerás que se deberían regular otras drogas también? Sí se deberían regular otras drogas. Yo soy un convencido de que las formas de regulación legal son el camino a seguir para la política de drogas, sobre todo porque llevamos 60 años de prohibicionismo a partir de la Convención de las Naciones Unidas del 61 y luego la estrategia de guerra a las drogas impulsada por los Estados Unidos, que claramente ha sido un fracaso. Es decir, hoy no tenemos menos consumo de drogas, no tenemos drogas menos riesgosas o menos peligrosas para la salud. Y lo que tenemos, y el mundo antes no tenía, es una estructura criminal dedicada a la producción, distribución internacional y comercialización de estupefacientes, que es un gigantesco problema en términos no solamente de violencia, sino de compromiso a la integridad de las democracias, en particular las de regiones como Latinoamérica. Ahora, si Uruguay da ese paso a regular otras drogas, no debería ser en conjunto, porque pienso en la región, ¿no? ¿Qué pasa con los países si Uruguay legaliza otras sustancias? Argentina, Brasil, ¿qué pasa con el tráfico, con todo lo que se genera alrededor? Es bastante complejo el tema ahí. Sí, sin duda. Un esquema de legalización, por la vía que sea, pero si fuera por esta de la regulación responsable, centrada en los derechos humanos y la salud pública, no puede ser una estrategia de un solo país. Y claramente no puede ser una estrategia de un país chico como Uruguay, con una posición geopolítica relevante, pero con un mercado interno muy pequeño. De hecho, el caso del cannabis sí lo permite, porque los mercados de cannabis en general son muy localizados, porque es una planta y básicamente se puede producir casi que en cualquier lado, inclusive en los domicilios de las personas que lo consumen bajo ciertas condiciones técnicamente bastante básicas. Sin embargo, otras sustancias ya tienen instalados mercados de distribución internacional, inclusive transoceánica, muy importantes, ¿sí? Es decir, que si nosotros, pongamos el caso, quisiéramos replicar el esquema de regulación de la marihuana en la cocaína, hoy no tendría mucho sentido, porque los flujos internacionales de cocaína producida de manera ilícita son enormes, son cargamentos muy importantes, nosotros estamos en una región de tránsito, entonces sería como imposible contener esa corriente, si se quiere, ¿no? Claramente es algo a discutir a nivel internacional, localmente, por supuesto, en el debate político nacional, pero a tratar de articularlo con otros países. Bueno, el caso, por ejemplo, de Gustavo Petro en Colombia, que ha planteado una reforma en ese sentido. Hoy que hablábamos de personas en situación de calle y de este aumento en las cifras, ¿no? Lo conectábamos con el delito.
hay que mirar qué pasa en las cárceles también. Hay como un círculo de muchas personas que están hoy privadas de libertad que cuando salen no encuentran recursos para poder reinsertarse y terminan en situación de calle, terminan consumiendo o siguen consumiendo. Muchas pueden llegar a caer en los delitos. ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Qué mirada tenés? Porque ahí hay un problema de adicción también. ¿Cómo se debería abordar eso? Sí, nosotros tenemos un problema de cárceles desbordadas ya hace muchos años, no es un fenómeno de ahora, más allá de que ahora se ha agravado. Uruguay encabeza un ranking muy triste, que es el de cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Estamos en el tope de Latinoamérica, solo a nivel del continente nos supera Estados Unidos, con un sistema carcelario totalmente sobredimensionado. Y lo que sucede es que, si bien ha sido fácil para el sistema político, digamos, la tentación de aumentar penas como respuesta a la criminalidad, eso no ha tenido un correlato en que el problema se resuelva, ¿no? Hay como una especie de solución fácil que a veces aparece, que es, bueno, hay delitos, aumentemos las penas, o como se hizo en la LUC, eliminemos mecanismos de libertad anticipada o exoneración de pena por estudio y trabajo, todos mecanismos que se han restringido, y eso ha implicado, bueno, que en 3 años hayamos escalado de 11, 12 mil presos a 15, 16 mil presos, a los cuales seguramente estamos llegando por estas fechas. Y por otro lado, con un sistema de justicia que tiene facilidad, y por sistema de justicia no hablo solamente del Poder Judicial, sino también de la policía y la fiscalía, que parece aplicar la ley como con mucha fluidez y con mucha facilidad en el segmento de mayor exclusión social, pero de tener fuertes limitaciones para, reprimir, perseguir y reprimir el delito en los eslabones de mayor poder económico. El caso Marcet creo que es emblemático en ese sentido, ¿no? Las dificultades, hasta las facilidades que se le pudo dar en algún momento del Estado a un traficante como Marcet, y la cosa muy cotidiana de personas, y muchas veces mujeres, jefas de hogares pobres, que están entrando en la cárcel. Entonces hoy la cárcel también es un dispositivo de aglomeración de personas pobres en circunstancias de vida muy, muy complicadas, incluyendo esta situación de mujeres con hijos que hoy están realmente, ya no hay más capacidad para albergar a niños en las cárceles. Entonces, bueno, claramente penas más largas, cárceles abarrotadas, hacinadas y escasez de dispositivos educativos y sanitarios en las cárceles hacen que la liberación, lejos de ser una revinculación con circuitos de inclusión social, muchas veces sea liberarse de la cárcel para ir a la situación de calle o caer en la situación de calle, que desde las ciencias sociales se ha descrito con esta imagen de la puerta giratoria, ¿no? La puerta giratoria entre la cárcel y la calle, también con un código penal que seguramente necesite ser revisado, que es muy duro con algún tipo de delitos en los que, eventualmente caen personas que están con niveles de carencia económica muy importantes. Es fundamental tratar de romper ese circuito que retroalimenta la exclusión social, la situación de calle, a través del sistema penal. Hace algunos días se conocieron un par de informes, ¿no?, presentados por el Ministerio del Interior, trabajando distintos investigadores, en el que muestran, por ejemplo, el comportamiento de algunas bandas criminales acá en Montevideo que luchan por determinados territorios, el tema de homicidios también, ¿no? Que es importante. Llegaste a analizar esos informes, de hecho tuviste participación en el Parlamento sobre este tema. ¿Qué lectura haces de ese diagnóstico y si después se podría llegar a aplicar algo de lo que allí se dice? Sí, me pareció interesante hacer referencia a esto en el Parlamento porque, por algo que decía antes, que muchas veces se toman decisiones políticas acerca del tema de seguridad con muy poco respaldo en la evidencia científica. Entonces, una cosa importante que tiene que hacer Uruguay, de esas que no resuelven en el corto plazo, pero que sí cambian la estrategia en el largo plazo, es un nivel de escucha mucho más atenta de los decisores de política pública, ¿sí?, en particular los del gobierno, pero también los del Parlamento, a la academia. Entonces acá hubo un fondo de financiamiento de investigaciones que fue bien interesante, que produjo una de ellas sobre gobernanza criminal, este fenómeno en donde las organizaciones
particularmente vinculadas al tráfico de sustancias, al microtráfico y a la distribución en la ciudad para los consumidores locales, empiezan a tener prácticas no violentas de control del territorio. Y esto implica financiar un evento, conseguir un medicamento para una familia que no lo está pudiendo pagar, ofrecerle un empleo a alguien, es decir, de alguna manera ganarse el respaldo de una población que es muy vulnerable, en donde el Estado muchas veces no está 100% ausente, porque no es el caso de Uruguay, pero está replegado de la vida comunitaria cotidiana, y ahí aparecen estas acciones que obviamente interpelan la forma en la que el Estado está llegando al territorio. Ese es el punto, porque hay otra tentación que tenemos que combatir, que es una concepción extremadamente policíaca de la seguridad pública. La actividad de la policía es fundamental, pero si pensamos la seguridad pública y la convivencia solamente a partir de la profesión y de las técnicas policiales, nos estamos perdiendo trabajar una parte importante de esto, como es, por ejemplo, esta que identifican estas investigadoras que trabajaron en el contexto de esta investigación. Hace algunos días tuvimos acá a Emiliano Rogido, que es uno de los investigadores que trabajó, por ejemplo, en el tema de los homicidios, y él decía que uno de los mitos que se derribó a partir de este estudio es el de la mano dura, que con mano dura en realidad no se solucionan este tipo de situaciones, ni mayor patrullaje también en determinadas zonas. Me quedo con lo que destacabas recién, del accionar no violento, ¿no?, de algunos grupos para tratar de ganarse, si se quiere, la confianza de las vecinas y de los vecinos. Noté también que denunciabas como una ausencia del Estado en esos lugares, ¿no? Pero ¿cómo se debería actuar? ¿Qué debería hacer el Estado para competirle, por ejemplo, a esas bandas criminales? Bien, sí, es interesante y es desafiante al mismo tiempo. Lo que sucede es que, a ver, y yendo un poquito al terreno de las políticas sociales, es que lo que estamos viendo es que todo el componente de transferencias monetarias, que es un componente relevante de la política social, se ha expandido de forma muy notoria, más allá de que quienes hoy dirigen la política social antes criticaban esto como asistencialismo, pero se ha expandido y ha habido un repliegue de programas sociales de tipo comunitario. Los servicios de orientación, consulta y atención territorial, los famosos OCAT, que estaban realmente insertos en la vida comunitaria y que trabajaban justamente apoyando esas redes vecinales de ayuda mutua, de acceso, de intermediación en el acceso a instituciones como pueden ser, bueno, el sistema de salud, el sistema educativo. Hablamos de población que muchas veces no está accediendo a esos circuitos de integración social, el papel que jugaba el programa Jóvenes en Red en un contacto directo con la población juvenil en algunos de los segmentos de mayor exclusión social. Ahí hay un repliegue, es decir, el MIDES se ha concentrado en su actividad en oficinas territoriales y en transferencias monetarias que, bueno, que van en una tarjeta o una aplicación de teléfono y entonces no vemos al Estado incidiendo tanto en justamente ese entramado, en esa vida comunitaria en donde es sumamente necesario estar presente. Recién mencionabas el narcomenudeo, hay muchos jóvenes involucrados ahí, ¿no?, que pueden ver cómo, haciendo determinadas cosas, ganan dinero fácil. Esa es una realidad que se puede constatar en distintas zonas de Montevideo. ¿Cómo se recuperan esos jóvenes, por ejemplo? Bueno, es una realidad que es una tragedia realmente, porque cuando uno analiza el incremento de los homicidios, que la tasa de homicidios pega una disparada a partir del 2012, luego en el 2018 de nuevo, y se ha mantenido más o menos en esos niveles. Hoy estamos realmente ocupando posiciones de media tabla, digamos, en el contexto latinoamericano en términos de tasa de homicidios, pero tenemos barrios que están despegadísimos, ¿sí?, a niveles de los más preocupantes. Lo que tenemos justamente son enfrentamientos entre personas relacionadas al mercado del narcotráfico, ¿sí? Y ahí la actividad de estas redes toma muchas veces a los jóvenes, ¿sí?, quizás sin otras perspectivas, sin otras oportunidades, para ofrecerles, muchas veces engancharlos a través del ofrecimiento de un cargamento, de una actividad, de custodiar una carga, guardarla en su casa o realizar digamos, ajustes de cuenta de manera violenta, una forma que también atribuye sentido a la vida de estas personas. Entonces, no es fácil el cambio, pero claramente algo que Uruguay tiene como pendiente es un nivel de fragmentación socioterritorial muy grande.
porque en Uruguay disminuyó mucho la pobreza, pero no cambió sustantivamente la estructura de desigualdad territorial, la concentración de pobreza en algunos barrios y bueno, y como contracara la concentración de familias incluidas con mayores ingresos y transitando otros circuitos. Un área metropolitana y también en varias ciudades del interior, una sociedad fragmentada en ese sentido y es sumamente importante hacer esfuerzos, en particular desde el Estado, pero no solamente para disminuir esa brecha, esa fractura. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Claro, con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el senador del Frente Amplio, Diego Olivera. Hoy que hablamos de delitos, ¿no?, de este combate al narcotráfico, te pregunto, ¿qué lugar debería tener, por ejemplo, la persecución al lavado de activos? Bueno, claramente ahí hay un desbalance bien importante, ¿no? Nosotros inclusive tenemos una institucionalidad relacionada a la seguridad pública muy obsoleta, ¿no? O sea, tenemos exclusivamente un Ministerio del Interior, que llama Ministerio del Interior porque originalmente las jefaturas de policía era como el despliegue del Estado central en el territorio y sobre todo en el interior donde se disputaba con caudillos o con otras formas, digamos, de poder político y no hemos actualizado esa estructura. Hoy los componentes que piensan con profundidad y con mirada estratégica la política criminal, el combate al lavado de activos, el combate a la corrupción, ¿no? La producción de estadísticas y análisis criminológicos, un abordaje profesional del sistema penitenciario, todo eso está poco jerarquizado. Entonces ahí aparece algo que creo que tiene un muy buen nivel de consenso, que es la creación de una institucionalidad distinta, que debería llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o alguna versión de eso, un tipo de institución que tienen todos los países importantes de la región, Brasil, México, Colombia, Argentina, y que permite, bueno, que lo que es nuestro Ministerio del Interior se dedique de manera mucho más exclusiva a las funciones de seguridad y de persecución del delito y que uno tenga otros componentes, otras funciones, con otros niveles de especialización y también con una mirada civil de la seguridad pública. Nuevamente, la mirada policial es importante, pero no es la única, hay que jerarquizar otros componentes. Creo que nos darían también una versión mucho más equilibrada, pero además hay que tener voluntad política, porque en la ley de urgente consideración, así como se es muy duro con el microtráfico, se fue muy laxo con los riesgos vinculados al lavado de activos. O sea, ampliar, subir el tope de transacciones en efectivo a largamente por encima de los $120.000, creo que hoy está cerca de los $150.000 porque se fija en otra moneda, realmente es un riesgo muy importante, porque todas las actividades de tráfico interno, pudiendo hacer compras, digamos, de esos valores, pueden lavar, bueno, prácticamente todos sus ingresos. ¿Y por qué crees que pasó eso? Y bueno, es difícil entender que es solamente una visión liberal de la economía, ¿no? Uno entiende que ahí hay señales quizás hacia ciertos sectores de la sociedad, hay un muy bajo nivel de conciencia en la importancia que tiene perseguir el financiamiento y quizás, no lo sé, puede haber digamos, injerencia, influencia del crimen organizado en la política. Eso hoy estamos, la verdad, bastante desamparados en ese sentido. ¿Pero crees que eso llegó al Uruguay? Uruguay tiene riesgos serios de que eso ocurra o que esté ocurriendo, ¿sí? Creo que el caso Marcet, algo que podía ser una preocupación medio inespecífica, nos lo bajó a tierra y dijo, bueno, acá
realmente están actuando figuras muy importantes. Necesitamos saber, bueno, hubo un cese de una viceministra, hubo también sumarios a funcionarios en las estructuras, hubo remoción de jerarquías policiales. Lo cierto es que parece la cosa haberse tratado como de mitigar en sus impactos políticos, que todo pasara como un ajuste, digamos, de funcionamiento para ir más adelante. Pero hay una causa abierta, Fiscalía está investigando, esa indagatoria incluye a decisores políticos y claramente es algo en lo que hay que trabajar y además hay que blindarse contra eso. O sea, si existe hay que detectarlo y hay que penarlo, pero también hay que blindarse a futuro. Es realmente sintomático que no hayamos sido todavía capaces de aprobar una ley razonable de financiamiento de los partidos, ¿no? Eso es una materia pendiente que claramente tiene que ser resuelta. Diego, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Por favor, muchas gracias. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.